El rodillo empapado en negrura descendió con una finalidad aterradora sobre el estuco blanco inmaculado, devorando la luz del sol de media tarde como si se tratara de una boca hambrienta. No era simplemente pintura, era una sustancia espesa, un negro mate absoluto que parecía absorber el entorno, creando un agujero visual en medio de aquel barrio suburbano de jardines perfectos y fachadas color pastel. Elena, con los brazos temblando por el esfuerzo muscular y la desnutrición emocional, observó cómo la hermosa villa que su esposo Roberto había diseñado con tanta pasión se transformaba lentamente en un monolito fúnebre. Cada pasada del rodillo se sentía como una profanación, un acto de vandalismo contra su propia vida. Pero la instrucción había sido inequívoca, casi quirúrgica, en aquel video dejado tras su muerte. La casa debía vestirse de luto total antes de que se cumpliera la semana del entierro. El vecindario, habitualmente un santuario de chismes inofensivos y podas de setos, se había detenido en un silencio cargado de juicio y hostilidad palpable. Desde las ventanas, adornadas con cortinas de encaje de la casa de enfrente, los vecinos observaban con una mezcla de horror estético y lástima condescendiente, murmurando sobre la viuda que finalmente había perdido la razón tras la tragedia. Elena podía sentir sus miradas clavándose en su espalda como alfileres calientes, una presión social que quemaba más que el sol en su nuca expuesta. Para ellos, ella estaba destruyendo el valor de la propiedad, convirtiendo una joya arquitectónica en una cicatriz urbana. Para Elena, cada metro cuadrado cubierto de oscuridad era un acto de fe ciega, una oración desesperada lanzada al vacío por un hombre que, en sus últimos días, había parecido oscilar peligrosamente entre la genialidad y la paranoia. El olor químico de la pintura industrial, acre y penetrante, saturaba el aire, pegándose al paladar de Elena y mezclándose con el sabor salado de sus propias lágrimas secas. Sus manos, antes cuidadas y delicadas, propias de una artista que amaba la acuarela, estaban ahora manchadas de esa sustancia oscura, pareciendo garras carbonizadas que se aferraban al mango del extensor con desesperación. La física del acto era agotadora. Subir y bajar la escalera, cargar los cubos pesados, estirarse hasta que las costillas dolían, todo bajo un calor sofocante que hacía bailar el horizonte. Sin embargo, el dolor físico servía como un ancla necesaria, una distracción bienvenida contra el terror financiero que amenazaba con devorarla si se detenía, aunque fuera un segundo, a respirar. En su mente, la voz de Roberto se repetía en un bucle incesante, con esa cadencia tranquila pero urgente que tenía cuando explicaba un plano complejo. Negro mate, Elena, sin brillo, sin concesiones, confía en la estructura. ¿Cómo podía confiar en la estructura de un hombre que le había dejado deudas que ella desconocía, hipotecas sobre hipotecas y una cuenta bancaria vacía? La dualidad de su esposo la atormentaba. El hombre que le traía café a la cama era el mismo que había construido este laberinto de incertidumbre. La pintura negra no era solo una capa estética. Se sentía como si estuviera materializando la asfixia económica que la rodeaba, exteriorizando la oscuridad que sentía por dentro para que todo el mundo la viera. Una bandera de rendición ante un destino cruel. La sombra de la amenaza real se proyectó sobre la acera cuando un coche deportivo gris metálico redujo la velocidad frente a la entrada, rompiendo momentáneamente su concentración. Era Carlos, su cuñado, el buitre que había estado circulando desde el funeral, disfrazando su avaricia de preocupación familiar y asesoramiento legal. Elena no necesitó voltearse para saber que él estaba sonriendo, con esa mueca depredadora, calculando cuánto bajaría el precio de la propiedad, con esa locura estética, facilitando su plan de embargo y venta forzosa. La presencia de Carlos inyectó una dosis de adrenalina
fría en el torrente sanguíneo de Elena. Si él quería la casa, significaba que había algo de valor que ella no veía o simplemente disfrutaba viéndola caer. Ese miedo, paradójicamente, renovó sus fuerzas, transformando la vergüenza en una obstinación defensiva y feroz. Si Carlos pensaba que ella era una viuda débil y fácil de manipular, le demostraría que estaba dispuesto a arruinar la casa antes que entregársela intacta. Atacó la pared con renovado vigor, el sonido húmedo y pegajoso del rodillo, marcando un ritmo de guerra solitario. La pintura salpicó su mejilla, una lágrima negra que corrió hasta su barbilla, dándole un aspecto salvaje, casi tribal. Ya no estaba simplemente pintando una fachada, estaba erigiendo una muralla, delimitando su territorio con el único recurso que le quedaba, la obediencia a una última voluntad que nadie más podía comprender. Al cubrir el último tramo de la pared frontal, la casa dejó de parecer una vivienda para convertirse en una silueta recortada contra el cielo azul, una ausencia de luz inquietante y poderosa. Elena retrocedió unos pasos, jadeando, con el corazón martilleando contra sus costillas, y por un instante el vértigo la invadió al contemplar la magnitud de lo que había hecho. ¿Había sellado su destino como una indigente loca o había completado la primera fase de un plan maestro invisible? La pregunta dramática flotaba en el aire pesado de la tarde. ¿Era este negro profundo el final de su vida tal como la conocía? ¿O el lienzo, necesario para una verdad que solo podía ser revelada a través de la oscuridad total? El silencio que siguió al funeral no fue de paz, sino de una quietud opresiva que parecía aspirar el oxígeno de las habitaciones. La casa, esa estructura blanca y luminosa que Roberto había diseñado como un templo para su vida juntos, se sentía ahora como un mausoleo vasto y ajeno. Los ramos de lirios y crisantemos amontonados en el recibidor comenzaban a marchitarse, exhalando un aroma dulzón y podrido. Revolvía el estómago de Elena cada vez que pasaba cerca. Deambulaba por los pasillos con los pies descalzos, sintiendo el frío del mármol subir por sus piernas, una sensación física que espejaba el entumecimiento de su alma. Cada rincón guardaba un eco de la risa de Roberto o el rastro de su colonia, fantasmas sensoriales que la golpeaban con olas de nostalgia y dolor agudo, recordándole que la mitad de su mundo había desaparecido sin previo aviso, dejándola a la deriva en un océano de incertidumbre. Elena entró en el despacho de Roberto, un lugar que siempre había respetado como un santuario de creatividad prohibido. Los planos estaban enrollados meticulosamente en cestas de mimbre, y la mesa de dibujo permanecía inclinada, esperando un trazo que nunca llegaría. Sin embargo, el orden superficial escondía un caos administrativo que ella estaba apenas comenzando a descubrir. Sobre el escritorio de madera maciza, las cartas de cobro se apilaban como una torre de naipes a punto de colapsar. Sobres con sellos urgentes y letras rojas que gritaban demandas financieras incomprensibles. Roberto, el hombre que siempre le había asegurado que todo estaba bajo control, había construido su seguridad sobre cimientos de arena, hipotecando la propiedad hasta el límite y solicitando préstamos personales que ahora reclamaban su pago con una ferocidad burocrática aterradora. La magnitud de la deuda era paralizante. Las cifras en los extractos bancarios tenían tantos ceros que parecían coordenadas de un lugar lejano al que nunca podría viajar. Elena se sentó en la silla giratoria de cuero, sintiéndose pequeña y estúpida por haber confiado ciegamente en la gestión doméstica de su esposo. Había vivido en una burbuja de comodidad artística, pintando sus acuarelas y cuidando el jardín, mientras Roberto hacía malabarismos peligrosos con el dinero para mantener esa ilusión de prosperidad. La traición se mezclaba con el duelo, creando un cóctel amargo de emociones. Lo amaba, desesperadamente, pero
En ese momento, con la amenaza de la indigencia respirando en su cuello, también lo odiaba por haberla dejado tan expuesta, tan vulnerable ante un mundo que exigía solvencia inmediata. Fue en medio de ese naufragio de papeles cuando el abogado de la familia, un hombre gris y taciturno llamado señor Vargas, solicitó una reunión urgente para la lectura de las instrucciones finales. No había testamento convencional, explicó Vargas con incomodidad, limpiándose las gafas, compulsivamente, sino una disposición de última voluntad grabada en video. Elena sostuvo la tablet con manos temblorosas y al presionar el botón de reproducción, la cara de Roberto llenó la pantalla. Se veía demacrado, con ojeras profundas y una mirada febril que ella no recordaba haber visto en sus últimos días. El fondo del video era oscuro, indescifrable, y su voz sonaba rasposa, cargada de una urgencia conspiratoria que heló la sangre de Elena. Elena, mi amor, si estás viendo esto, que he fallado en protegerte en vida y lo siento en el alma, comenzó Roberto, mirando directamente a la cámara. Hizo una pausa larga, como si estuviera escuchando un sonido fuera de campo, antes de continuar. No creas nada de lo que te digan sobre mis finanzas. Todo es parte de un diseño mayor. Pero para acceder a lo que realmente te dejo, necesitas hacer algo que sonará a locura. Elena acercó la pantalla a su rostro, buscando en los píxeles alguna señal de demencia, pero solo encontró la intensidad de un arquitecto obsesionado. Tienes que pintar la casa, toda la fachada, de negro mate absoluto. Debes borrar el blanco, Elena. Tienes 7 días antes de que ejecuten los embargos. Píntala de negro y la estructura te hablará. La instrucción cayó sobre ella con el peso de un bloque de cemento. Pintar la villa de negro. Era una petición absurda, el delirio de un hombre cuya mente se había fracturado bajo la presión de sus propios secretos. Elena apagó la tablet, sintiendo una oleada de ira. Necesitaba dinero líquido, necesitaba vender activos, no gastar lo poco que le quedaba en litros de pintura industrial para vandalizar su propio hogar. Vargas la miró con lástima, encogiéndose de hombros como si dijera, yo solo soy el mensajero, y le entregó un documento legal. La cláusula era vinculante. La propiedad de la casa solo se transferiría completamente a su nombre si cumplía esa condición específica antes de la fecha límite. De lo contrario, el banco y los acreedores secundarios tomarían posesión inmediata. La vulnerabilidad de Elena se vio exacerbada esa misma tarde cuando el timbre sonó con una insistencia autoritaria. No necesitó mirar por la mirilla para saber quién era. El motor de un coche deportivo ronroneando en la entrada ya lo había anunciado. Carlos, el hermano mayor de Roberto, entró en la casa como si ya fuera el dueño, sus zapatos de diseñador repiqueteando con arrogancia sobre el suelo de madera. Carlos era la antítesis de Roberto, un empresario pragmático, cínico y motivado únicamente por el beneficio tangible. Pobrecita Elena, dijo, extendiendo los brazos para un abrazo que se sintió más como una llave de lucha libre. Debes estar devastada. Me has enterado del desastre que dejó mi hermanito. Siempre fue un soñador irresponsable. Elena se soltó de su agarre, sintiendo la repulsión física que siempre le provocaba la cercanía de su cuñado. Carlos no perdió tiempo en sutilezas emocionales. Caminó por el salón, tocando los amuebles y evaluando la estructura con ojos de tasador. Mira, no quiero que pases por la vergüenza del desahucio, dijo, suavizando la voz con una falsa empatía que resultaba nauseabunda. Tengo una oferta generosa, compro la deuda, me quedo con la casa. Tú te llevas una suma decente para empezar de nuevo en un apartamento pequeño, algo más manejable para ti. La propuesta flotaba en el aire. Una salvavidas envenenado que prometía seguridad a cambio de su dignidad y del legado de Roberto. Mientras hablaba, los ojos de Carlos escaneaban la habitación con una codicia apenas disimulada.
Elena notó cómo su mirada se detenía en las molduras, en las columnas, en los espacios vacíos, como si buscara algo escondido. Ella sabía que Carlos siempre había sospechado que Roberto ocultaba dinero de sus negocios conjuntos, ganancias que nunca se declararon. Roberto no era estúpido, Elena, murmuró Carlos, acercándose a ella hasta invadir su espacio personal. Sé que guardó algo aquí. Si me vendes la casa, me encargaré de encontrarlo. Si no, bueno, el banco no será tan amable como yo y te quedarás en la calle sin un centavo. La amenaza estaba clara. No era solo una transacción inmobiliaria, era una cacería. No voy a vender, Carlos, respondió Elena, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza de su voz. Era una mentira a medias. Estaba aterrorizada y consideraba la venta, pero el instinto de proteger los deseos de Roberto se encendió ante la agresividad de su hermano. Carlos soltó una risa seca sin humor. Tienes 48 horas antes de que mis abogados ejecuten la cláusula de insolvencia cruzada que Roberto firmó conmigo como garante. Piénsalo bien, el sentimentalismo no paga facturas. Se dio la vuelta y salió, dejando tras de sí una estela de amenaza y el eco de la puerta al cerrarse, que sonó como un disparo de salida para una carrera contra el tiempo. Sola de nuevo, Elena volvió a mirar la tablet apagada. La opción lógica, la opción cuerda, era aceptar la oferta de Binons. Carlos llorar un poco y mudarse. Pero la mirada de Roberto en el video, esa súplica intensa, se le había clavado en el pecho. ¿Y si Carlos tenía razón y había algo escondido? ¿Y si pintar la casa de negro no era una locura, sino un camuflaje? Roberto siempre había dicho que la arquitectura era el arte de ocultar y revelar. La duda germinó en su mente, luchando contra el miedo. Si entregaba la casa, entregaba la única posibilidad de entender quién fue realmente su esposo. Si pintaba la casa, se arriesgaba a hacerla hazmerreír del pueblo y perderlo todo si el secreto no existía. Esa noche, Elena apenas durmió. Daba vueltas en la cama enorme, escuchando los crujidos de la casa, imaginando que las paredes le susurraban. Se levantó de madrugada, bajó al garaje y buscó entre las herramientas de Roberto. Encontró facturas antiguas de materiales extraños, solventes y pinturas especiales que no recordaba haber visto en ninguna reforma. La paranoia de Roberto parecía tener una base material. Al amanecer, tomó una decisión impulsada por una mezcla de desesperación y una intuición visceral que no podía explicar con lógica. No dejaría que Carlos ganara. No dejaría que la memoria de Roberto fuera la de un estafador fracasado. Fue a la tienda de suministros industriales a primera hora, antes de que el pueblo despertara del todo. El encargado la miró con extrañeza cuando pidió toda la existencia de pintura exterior, negro mate absoluto y rodillos de alta densidad. ¿Va a pintar una... Vaya, señora? Preguntó el hombre mientras cargaba los pesados botes en el maletero de su viejo coche. No, respondió Elena, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a reemplazar al miedo. Voy a pintar mi vida entera. Gastó los últimos ahorros de su cuenta personal, quedándose literalmente con lo puesto. Era un salto al vacío sin paracaídas. Una apuesta final donde la ficha era su propia existencia. Al regresar a la villa, el sol de la mañana iluminaba la fachada blanca con una intensidad casi dolorosa, resaltando su pureza y perfección. Elena descargó los botes de pintura, alineándolos como soldados en el césped. Abrió el primero y el olor químico golpeó sus fosas nasales, un recordatorio de que no había vuelta atrás. Hundió el rodillo en la negrura espesa, viendo cómo el blanco del tejido desaparecía instantáneamente. Era una sustancia densa, oscura como el petróleo, oscura como el luto que llevaba dentro. Miró hacia la casa del vecino, donde las cortinas se movieron ligeramente,
El juicio social estaba a punto de comenzar, pero ya no le importaba. Carlos volvió a llamar por teléfono, dejando mensajes de voz cada vez más agresivos, recordando los plazos, mencionando a los abogados, intentando asfixiarla psicológicamente. Elena apagó el teléfono y lo dejó sobre la mesa de entrada. El mundo exterior, con sus reglas de bancos y apariencias, dejaba de existir de las puertas para afuera. Ahora solo existían ella, la casa y la voluntad de un muerto. Se cambió de ropa, poniéndose unos viejos pantalones de trabajo y una camiseta que pronto quedaría arruinada. Se recogió el pelo, respiró hondo y se acercó a la pared inmaculada con el rodillo goteando oscuridad. El primer trazo fue el más difícil. Fue como herir a un ser vivo. El negro manchó la blancura perfecta con una violencia visual impactante, pero a medida que extendía la pintura, sintió una extraña liberación. Estaba borrando la fachada de la esposa perfecta y la vida perfecta. Estaba destruyendo para poder ver qué había debajo. Con cada metro cuadrado que cubría, la presión de Carlos parecía retroceder 1 milímetro. La casa empezaba a transformarse, dejando de ser el sueño arquitectónico de Roberto para convertirse en la trinchera de Elena. El setup estaba completo, el escenario estaba dispuesto, los jugadores en sus posiciones y la cuenta atrás había comenzado. La locura había empezado y Elena estaba decidida a llevarla hasta las últimas consecuencias. El sol del mediodía transformó la tarea en una tortura física que Elena no había anticipado, convirtiendo la pintura negra en una superficie que irradiaba calor como un asfalto recién vertido. La viscosidad del material parecía aumentar con la temperatura, volviéndose una pasta densa que resistía el deslizamiento del rodillo, exigiendo el doble de fuerza para cubrir cada centímetro de pared. Los músculos de sus hombros ardían con un fuego láctico constante, y las ampollas en sus manos habían reventado, pegando la piel viva a la madera del mango. Lo que en su mente había sido una secuencia de montaje heroica y rápida, en la realidad se arrastraba con una lentitud agonizante. Después de 6 horas de trabajo ininterrumpido y brutal, apenas había logrado cubrir una cuarta parte de la fachada principal, y la inmensidad de la superficie blanca restante se burlaba de ella, brillando con una pureza desafiante bajo la luz implacable. La casa, en ese estado de transición, había adquirido un aspecto grotesco, como una bestia desollada o enferma, con parches irregulares de oscuridad que devoraban la elegancia de su diseño original. No era ni la villa inmaculada de antes, ni el monolito misterioso que Roberto había imaginado. Era una monstruosidad visual que parecía gritar decadencia y caos. Elena bajó de la escalera para recargar el rodillo y al dar un paso atrás, el vértigo la golpeó, no solo por la altura o el calor, sino por la repentina y aterradora comprensión de la escala del proyecto. Había subestimado drásticamente la cantidad de pintura necesaria y el tiempo que requería aplicar esa capa espesa y uniforme sin concesiones que Roberto había exigido. La duda, fría y serpenteante, comenzó a enroscarse en su estómago. Tal vez no era una prueba de amor, sino el castigo final de un hombre que había perdido la razón. El aislamiento de Elena se rompió no con una oferta de ayuda, sino con una confrontación directa que materializó la presión social latente. La señora Galdós, presidenta de Minusum, la asociación de vecinos, se detuvo frente a la reja perimetral, con su perro de raza pequeña ladrando histéricamente hacia la figura manchada de Elena. «Esto es inaceptable, Elena», gritó la mujer, sin molestarse en abrir la puerta, proyectando su voz para que otros vecinos escucharan. «Estás violando los códigos estéticos de la comunidad. Esa cosa negra es una abominación que está devaluando todas nuestras casas». La voz chillona taladró el dolor de cabeza de Elena, quien siguió pintando.
intentando usar el ruido blanco del rodillo para ahogar los insultos, pero las palabras se filtraron, alimentando su vergüenza y haciéndola sentir como una criminal en su propia propiedad. Elena se giró lentamente, con el rodillo goteando en su mano como un arma inútil, y vio el desprecio genuino en los ojos de su vecina. No había compasión por la viuda reciente, solo preocupación por el precio del metro cuadrado. ¿Terminaste?, preguntó Elena con la voz ronca por la deshidratación y la rabia contenida. Porque tengo trabajo que hacer. La señora Galdós resopló, indignada por la falta de sumisión. Llamaré a la municipalidad. Te multarán antes de que termines esa atrocidad. Y espero que Carlos tome cartas en el asunto. Alguien necesita ponerte bajo tutela psiquiátrica. La mención de la tutela fue un golpe bajo que dejó a Elena helada bajo el sol abrasador, recordándole que su autonomía era tan frágil como su situación financiera. Volvió a la pared con los ojos llenos de lágrimas de frustración que se negaban a caer, mezclándose con el sudor sucio de su frente. Al atacar una nueva sección de la pared cerca del marco de la ventana del estudio, el rodillo se atascó momentáneamente sobre una irregularidad en el estuco. Elena se detuvo y miró de cerca. Bajo la capa de pintura blanca original, apenas visible por el ángulo del sol, había una inscripción rayada en el cemento, algo que Roberto debía haber hecho años atrás, antes de la última capa de pintura. Raspó un poco con la uña, revelando las letras hendidas con fuerza. No te rindas. El corazón le dio un vuelco. Era la letra de él, angulosa y nerviosa. Por un segundo, la esperanza floreció violentamente en su pecho, una señal directa desde el pasado. Pero inmediatamente, la duda logística aplastó el momento místico. La instrucción era clara: negro mate absoluto. Si dejaba esa inscripción visible, no estaría cumpliendo la voluntad al pie de la letra. Debía preservarlo como un talismán o cubrirlo como una soldado obediente. Miró el mensaje una última vez, acariciando la rugosidad del cemento con la yema de los dedos manchada de negro, y con un sollozo ahogado pasó el rodillo por encima. La negrura engulló las palabras de aliento, borrándolas de la vista, y Elena sintió que acababa de silenciar la única voz amiga que le quedaba en el mundo para seguir un plan que cada vez tenía menos sentido. La vibración de un motor potente anunció la segunda oleada de ataque del día. El coche de Carlos se detuvo bruscamente, bloqueando la entrada del garaje, y esta vez no venía solo. Un hombre con traje gris y portafolios bajó del asiento del copiloto, mirando la casa con una expresión de perplejidad profesional. Carlos salió dando un portazo, y al ver el estado de la fachada, su rostro pasó de la arrogancia habitual a una furia roja y volcánica. «¿Pero qué demonios estás haciendo?», rugió, cruzando el jardín con pasos largos y agresivos, ignorando las manchas de pintura fresca en el césped. «Te dije que iba a traer al tasador del banco. Estás saboteando la propiedad deliberadamente». Elena se mantuvo firme junto a la escalera, aferrándose a ella como si fuera el mástil de un barco en medio de una tormenta. «Es mi casa, Carlos, y estoy cumpliendo la voluntad de Roberto», respondió, intentando proyectar una seguridad que no sentía. El tasador se quedó atrás, sacando fotos con un teléfono móvil, documentando el daño con una eficiencia clínica que aterraba a Elena más que los gritos. Carlos se detuvo a escasos centímetros de ella, el olor de su costosa colonia chocando violentamente con el hedor a disolvente que emanaba de Elena. «¿Voluntad? Esto es vandalismo», escupió él, señalando la pared negra. «Estás destruyendo el único activo que podía salvarte de la ruina. Estás demente, Elena, totalmente demente». La acusación de locura ya no era una insinuación velada. Era la estrategia central de Carlos. Se volvió hacia el tasador, gritando para que Elena lo escuchara claramente.
Tome nota de esto. La propietaria está en un estado de inestabilidad mental evidente, dañando la estructura en un episodio psicótico. Voy a solicitar una orden de emergencia para congelar cualquier modificación y asumir la custodia legal de los bienes. El tasador asintió gravemente, escribiendo en su libreta. El mundo de Elena se tambaleó. Si Carlos lograba convencer a un juez de que ella estaba loca, no solo perdería la casa, sino que la encerrarían y perdería la capacidad de descubrir el secreto de Roberto. «Lárgate de aquí», susurró Elena, temblando de ira y miedo. «Lárgate antes de que te manche tu precioso traje italiano». Levantó el rodillo amenazadoramente, una guerrera absurda cubierta de brea. Carlos retrocedió un paso, sorprendido por la agresividad física, pero su sonrisa regresó, fría y calculadora. «Disfruta pintando, cuñada. Será lo último que hagas aquí. Mañana a primera hora vendrán los del juzgado con una orden de cese. Tienes menos de 24 horas de que te declaremos incompetente». Hizo una señal al tasador y ambos se retiraron, dejando a Elena sola con la amenaza de un reloj que ahora corría el doble de rápido. Cuando el coche desapareció, las piernas de Elena fallaron y se dejó caer sobre el césped, respirando con dificultad. El pánico era un animal vivo en su garganta. La amenaza legal era real. Carlos tenía los contactos y el dinero para hacerlo. Ya no se trataba de pintar antes del embargo de la semana próxima. Ahora tenía que terminar antes de que la declararan loca al día siguiente. Miró la casa. Faltaba el 70%. Era físicamente imposible para una sola persona. La desesperación la mordió con dientes afilados. Roberto le había dado una tarea titánica sin los recursos para completarla. ¿Había sido todo un error de cálculo? Se obligó a levantarse, ignorando el dolor punzante en su espalda baja. No había tiempo para llorar. Atacó la pared con una furia renovada, casi maníaca, lanzando el rodillo con movimientos violentos, salpicando todo a su alrededor. La técnica y el cuidado desaparecieron, reemplazados por la urgencia bruta de cubrir superficie a cualquier costo. Pero la prisa trajo errores. En un movimiento brusco para alcanzar una esquina alta, la escalera se tambaleó sobre el terreno irregular del jardín. Elena soltó un grito y se aferró al peldaño, pero el cubo de pintura que tenía colgado en el gancho superior se soltó, cayendo al vacío con un estruendo sordo y húmedo. 5 litros de pintura negra, preciosa y costosa, explotaron contra el suelo de losas del patio, creando un charco inmenso y desperdiciado que se expandió rápidamente hacia los rosales. Elena bajó frenéticamente, mirando el desastre con horror. Ese cubo era vital. Había calculado las cantidades justas con el poco dinero que tenía. Ahora le faltaría pintura. Se arrodilló en el suelo, intentando inútilmente recoger la pintura con las manos y devolverla al cubo. Un acto patético y desesperado que solo sirvió para cubrirse aún más de negro, convirtiéndola en una figura espectral, mitad mujer, mitad sombra. Mientras luchaba en el suelo, el cielo comenzó a cambiar. Nubes pesadas y grises se agruparon en el horizonte, ocultando el sol que tanto la había castigado, pero trayendo una nueva amenaza, la lluvia. Si llovía antes de que la pintura secara, todo el trabajo se lavaría, creando un desastre de chorretones que arruinaría el acabado mate necesario. Roberto había sido específico. Negro mate, absoluto. Las manchas de agua o el brillo de la humedad arruinarían el efecto, fuera cual fuera su propósito. Elena miró al cielo, sintiendo la primera gota fría caer sobre su mejilla caliente, mezclándose con la pintura y el sudor. La naturaleza también parecía estar conspirando en su contra. Se puso de pie, cojeando levemente. Se había torcido el tobillo al bajar de la escalera tambaleante. El dolor era agudo, un recordatorio constante de su fragilidad física frente a la inmensidad de la casa. Miró su reloj.
Eran las 6 de la tarde. La luz natural se desvanecía rápidamente. Necesitaba luz artificial para seguir trabajando toda la noche si quería tener alguna oportunidad contra la maniobra legal de Carlos. Corrió hacia el garaje para buscar los focos halógenos de construcción que Roberto solía guardar allí, rezando para que funcionaran y para que las bombillas no estuvieran fundidas. Al enchufar el primer foco y apuntarlo hacia la pared, un destello cegador iluminó la negrura, revelando la textura imperfecta y apresurada de su trabajo reciente. Pero entonces, un sonido seco, como un latigazo eléctrico, resonó en la caja de fusibles principal, seguido de un zumbido descendente. La luz del foco parpadeó y murió. Las luces del jardín se apagaron. La casa entera se sumió en la oscuridad. Elena se quedó paralizada en la penumbra creciente. Probó el interruptor del garaje. Nada. Silencio eléctrico total. Miró hacia las casas vecinas. Todas tenían luz, ventanas brillando con calidez y normalidad. No era un apagón general, era un corte localizado. Elena corrió hacia el medidor en el límite de la propiedad y vio el candado roto y los cables principales arrancados con brutalidad. Carlos no solo la amenazaba con abogados, estaba jugando sucio, cortándole los suministros básicos para forzar su rendición o impedir que terminara. Sin electricidad, no podía usar los focos. Sin focos, no podía pintar de noche. Y si no pintaba de noche, no terminaría antes de que llegara la orden judicial. Elena regresó a la casa que ahora se alzaba ante ella como una silueta negra contra un cielo gris oscuro, casi invisible, desapareciendo en la noche antes de estar terminada. Se sentó en los escalones de la entrada, temblando de frío y de miedo, rodeada por el olor tóxico de la pintura y el silencio de un hogar asediado. La primera complicación no había sido simplemente un obstáculo, había sido una demolición sistemática de sus recursos. Estaba herida, sin luz, sin suficiente pintura y con el tiempo agotado. La tarea ya no era difícil, era imposible, y en esa oscuridad forzada, por primera vez, Elena consideró seriamente que la única salida era rendirse y dejar que Carlos ganara. La oscuridad que envolvió la propiedad no era un vacío pasivo, sino una entidad densa y sofocante que parecía tener peso propio, presionando contra los pulmones de Elena. Sin electricidad, la villa se convirtió en un laberinto de sombras afiladas y esquinas traicioneras, donde cada crujido de la madera sonaba como un paso intruso. Elena, negándose a capitular ante el sabotaje de Carlos, corrió hacia su coche aparcado en la entrada y encendió los faros. Los haces de luz blanca cortaron la noche como espadas láser, iluminando una sección de la fachada con una claridad artificial y fantasmagórica. El zumbido del motor al ralentí se convirtió en su única compañía sonora, un ronroneo mecánico que apenas lograba disimular el latido frenético de su propio corazón en sus oídos. Arrastró la escalera de aluminio hacia el cono de luz, sintiendo cómo el metal frío mordía las palmas de sus manos, que ya estaban en carne viva por el roce constante del rodillo. Su tobillo palpitaba con un ritmo sordo y caliente, cada paso enviando una descarga eléctrica de dolor que subía por su pierna hasta alojarse en la base de su cráneo. Sin embargo, el dolor físico se convirtió en un combustible extraño. Era una distracción bienvenida del terror psicológico que amenazaba con paralizarla. Si se detenía a pensar en la lógica de lo que estaba haciendo, se derrumbaría. Así que se obligó a concentrarse únicamente en la mecánica del movimiento. Sumergir, escurrir, aplicar, repetir. La pintura negra bajo la luz de los faros adquiría una cualidad casi líquida y viva, como si estuviera cubriendo la casa con una piel de obsidiana derretida. Elena observaba fascinada y horrorizada cómo el blanco desaparecía
tragado por esa oscuridad química que ella extendía con desesperación maníaca. Con cada pasada del rodillo, sentía que estaba borrando no solo el color, sino también los recuerdos luminosos de los días felices con Roberto, sacrificando el pasado en un altar pagano para intentar salvar un futuro incierto. La ironía de la situación no se le escapaba. Estaba destruyendo la belleza para salvar la estructura, una metáfora cruel de su propia vida en ese momento. Mientras trabajaba en la sección superior, el viento comenzó a levantarse, agitando las ramas de los árboles cercanos que proyectaban sombras danzantes y grotescas sobre la pared recién pintada. Las sombras parecían manos largas y deformes que intentaban agarrarla, tirarla de la escalera hacia la oscuridad del jardín. Elena tuvo que aferrarse con fuerza al peldaño superior, cerrando los ojos por un momento para estabilizar el vértigo provocado por el cansancio y el hambre. Llevaba horas sin comer, alimentándose solo de adrenalina y miedo, y su cuerpo comenzaba a protestar con temblores incontrolables que hacían vibrar la escalera peligrosamente contra la fachada. Desde la seguridad de sus hogares iluminados, los vecinos continuaban su vigilancia silenciosa, convertidos en siluetas críticas detrás de las cortinas. Elena podía sentir sus ojos juzgándola, interpretando su persistencia nocturna como la confirmación definitiva de su locura. Para ellos, ella era un espectáculo morboso, una viuda desquiciada bailando con un rodillo en la oscuridad. No sabían que ella estaba luchando por su supervivencia, librando una batalla solitaria contra la codicia y el olvido. Esa desconexión entre su realidad interna y la percepción externa aumentaba su sensación de aislamiento absoluto, como si fuera la última habitante de un planeta desierto. De repente, el rodillo chocó contra algo duro e irregular en la superficie de la pared, un obstáculo que rompió el ritmo hipnótico de su trabajo. Elena acercó la cara al estuco, entrecerrando los ojos bajo la luz dura de los faros. Había una serie de protuberancias, minúsculas bajo la pintura, casi imperceptibles al tacto casual, pero evidentes ahora que la pintura negra se acumulaba alrededor de ellas. Parecían crestas, patrones geométricos que no correspondían a la textura natural del cemento. Eran fallas de construcción o algo más deliberado. Su corazón se aceleró. Roberto había supervisado cada centímetro de esta obra. No había errores accidentales en su arquitectura. Intentó cubrir las irregularidades con más pintura, pero la sustancia negra parecía resbalar de una manera extraña sobre esas zonas específicas, creando una diferencia de textura sutil, mate sobre el plano, ligeramente satinado sobre las crestas. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento nocturno. Estaba imaginando cosas. Estaba su mente, agotada y estresada, buscando patrones donde solo había defectos. La duda era un veneno lento. Si esto no significaba nada, si solo eran grietas viejas, entonces Roberto realmente había muerto delirando, y ella estaba siguiendo sus pasos hacia el abismo. El sonido del motor del coche cambió de tono, tosiendo un par de veces antes de detenerse por completo. Los faros parpadearon una vez y se apagaron, sumiendo a Elena en una oscuridad repentina y total. Maldijo en voz alta, un grito de frustración que se rompió en un sollozo seco. Se había olvidado de la gasolina. El coche había estado al ralentí durante horas. Ahora no tenía luz, no tenía transporte para huir si fuera necesario, y estaba atrapada en la negrura a medio camino de una escalera inestable. El silencio regresó, más pesado y amenazante que antes, amplificando el sonido de su propia respiración agitada. Bajó de la escalera a tientas, guiándose por el tacto y la memoria muscular. Cada movimiento una apuesta arriesgada contra la gravedad. Al pisar el césped, sus rodillas cedieron y cayó de rodillas, soltando el rodillo que rodó lejos en la oscuridad.
se quedó allí, en la tierra húmeda, sintiendo la inmensidad de la noche cernirse sobre ella. La desesperación, que había mantenido a raya con actividad frenética, rompió finalmente sus defensas. ¿Qué sentido tenía todo esto? Estaba sola, arruinada, a oscuras y cubierta de suciedad, persiguiendo el fantasma de una promesa que probablemente no existía. En ese momento de quietud forzada, su mente viajó hacia atrás, a una conversación con Roberto años atrás, una noche de verano en ese mismo porche. Él le había hablado de la arquitectura de la sombra, de cómo lo que no se ve es lo que sostiene al edificio. La luz miente, Elena, le había dicho con una copa de vino en la mano. La luz embellece y disfraza. Solo la oscuridad revela la verdadera forma de las cosas. En aquel entonces le pareció una frase pretenciosa de artista. Ahora, en la negrura absoluta, las palabras resonaban con una profecía aterradora. Estaba él preparándola para este momento preciso. Se obligó a levantarse, impulsada por una terquedad que nacía de la rabia más que de la esperanza. No le daría Carlos el placer de encontrarla derrotada en el suelo. Buscó en sus bolsillos y encontró su teléfono móvil. Le quedaba un 15% de batería. Encendió la linterna del dispositivo. Era un haz de luz patético comparado con los faros del coche, apenas suficiente para iluminar 1 metro cuadrado frente a ella, pero era mejor que nada. Con esa luz temblorosa, buscó el rodillo en la hierba, decidida a continuar aunque fuera centímetro a centímetro, pintando a ciegas si era necesario. Al recuperar el lirio Shinoshendo, Rodillo notó que el cubo de pintura estaba peligrosamente ligero. Lo sacudió. El líquido chapoteó en el fondo con un sonido hueco. El desastre del accidente anterior cobraba ahora su precio real. No tenía suficiente pintura para terminar la fachada lateral, mucho menos la trasera. El pánico frío le subió por la garganta. Si dejaba la casa a medio pintar, Carlos argumentaría que no cumplió la voluntad completa y anularía el proceso. Necesitaba más pintura y la necesitaba ya, en medio de la noche, sin coche y sin dinero. Corrió hacia el garaje, la luz del móvil bailando erráticamente sobre las paredes llenas de herramientas. Rebuscó en los estantes con frenesí, tirando cajas de tornillos y viejos planos al suelo. Tenía que haber algo. Roberto nunca dejaba nada al azar. Era un hombre de contingencias, de planes B y C. Apartó una lona vieja en el rincón más alejado y encontró una caja de madera sellada con cinta adhesiva industrial. En la tapa, escrito con marcador negro, se leía: Proyecto Nocturno, Reserva. El corazón de Elena dio un vuelco violento. Rompió la cinta con las uñas, rasgándose la piel en el proceso, y abrió la caja. Dentro había 4 latas de pintura negra, idénticas a las que ella había comprado, pero con una fecha de fabricación de hacía 3 años. Roberto había comprado y guardado esta pintura mucho antes de morir, mucho antes de que se supiera enfermo. La premeditación del acto la dejó sin aliento. Esto no era un capricho de última hora, era un plan trazado con años de antelación. ¿Qué clase de peligro había anticipado para llegar a estos extremos? Cargó las latas hacia el jardín, sintiendo un peso renovado de responsabilidad. Si Roberto había planeado esto con tanta antelación, entonces el peligro que enfrentaba no era solo la avaricia de Carlos, sino algo más grande, algo que requería medidas tan drásticas como pintar una mansión de negro. Abrió una de las latas antiguas. La pintura estaba espesa, casi gelatinosa, pero aún utilizable. El olor era más fuerte, más químico, como si la toxicidad se hubiera concentrado con el tiempo. Vertió el contenido en su bandeja, la sustancia negra brillando bajo la luz de la luna que empezaba a asomar entre las nubes. Volvió a la escalera, pintando ahora con una mezcla de reverencia y terror. Cada trazo era una conexión directa con la mente de su esposo. Ya no estaba simplemente decorando,
Estaba ejecutando un código, siguiendo una serie de pasos diseñados por una inteligencia que ella apenas empezaba a comprender. La fatiga física se transformó en un trance. Sus brazos se movían por memoria muscular, ignorando el dolor agudo en los hombros. La casa negra crecía, devorando el blanco restante, convirtiéndose en una presencia imponente que parecía absorber el sonido del viento. Fue entonces cuando escuchó el primer ruido extraño. No era el viento, ni la casa asentándose. Era un sonido metálico, un clic distintivo que venía de la reja perimetral trasera. Elena se congeló, apagando la luz del móvil instintivamente. Se quedó inmóvil en la oscuridad, aguzando el oído, con el rodillo apretado contra su pecho como un escudo. Pasos, pesados y cautelosos, crujiendo sobre las hojas secas del jardín trasero. Alguien había entrado en la propiedad. Carlos, un ladrón aprovechando la oscuridad, o alguien más que buscaba lo mismo que Roberto había escondido. El miedo la paralizó durante unos segundos eternos. Si era Carlos, venía a sabotearla físicamente. Si era un ladrón, ella estaba indefensa. Se agazapó detrás de unos arbustos grandes, tratando de controlar su respiración. Vio el haz de una linterna barrer el jardín trasero, iluminando brevemente las ventanas de la cocina. La luz se detuvo en la puerta trasera. Quienquiera que fuera, estaba intentando entrar en la casa. Elena sintió una oleada de protección territorial. Esa casa era suya, ese misterio era suyo. Buscó una piedra en el suelo, sopesándola en su mano. La figura se movió hacia la puerta, lateral, forzando la cerradura con una herramienta. El sonido del metal chirriando fue agudo en el silencio de la noche. Elena sabía que debía hacer algo, pero el enfrentamiento directo era suicida. Entonces recordó la alarma del coche. Aunque el motor no arrancaba, la batería quizás tuviera suficiente carga residual para el sistema de seguridad. Apretó el botón de pánico en su llavero con todas sus fuerzas. El coche emitió un gemido agónico, una sirena distorsionada y moribunda que sonó más como un animal herido que como una alarma, pero fue suficiente. La figura en el jardín trasero se detuvo, sorprendida por el ruido inesperado. La luz de su linterna se agitó y luego se apagó. Se escucharon pasos apresurados alejándose hacia la valla, seguidos por el sonido de alguien saltando la verja metálica. Elena esperó 5, 10 minutos, temblando en la oscuridad, hasta que estuvo segura de que estaba sola de nuevo. No había sido una visita social. Alguien sabía que ella estaba vulnerable y buscaba algo dentro de la casa. La carrera ya no era solo contra el tiempo o contra Carlos. Había otros jugadores en el tablero. A veces la vida nos empuja a situaciones donde la lógica se rompe y solo queda el instinto visceral de seguir adelante, incluso cuando todo grita que paremos. ¿Alguna vez has sentido esa certeza irracional de que debes confiar ciegamente en alguien que amas, aunque sus acciones parezcan una locura total ante los ojos del mundo? Ese salto de fe, donde pones tu destino en manos de una promesa silenciosa, es quizás la prueba más aterradora y humana que existe. Cuéntame si alguna vez tu lealtad te ha llevado a caminar por la oscuridad, esperando encontrar una luz que nadie más creía que existiera. El amanecer llegó no con una explosión de luz, sino con una infiltración gris y sucia que reveló el mundo en tonos desaturados. La casa se alzaba ante Elena como un gigante carbonizado, una estructura que parecía haber sobrevivido a un incendio devastador. El negro mate absorbía la luz débil de la mañana sin reflejar nada, creando un agujero visual en el paisaje. Elena, sentada en el último escalón, miró sus manos. Estaban completamente negras, la pintura incrustada en sus huellas dactilares y bajo sus uñas, como si la oscuridad se hubiera convertido en parte de su ADN. El primer coche de la mañana pasó por la calle.
un vecino yendo al trabajo. El vehículo frenó bruscamente. El conductor mirando con la boca abierta la transformación radical de la villa. Elena no se movió. Estaba demasiado cansada para sentir vergüenza. Dejó que miraran. Dejó que pensaran lo que quisieran. Había sobrevivido a la noche. Había sobrevivido al miedo. Y había cubierto el 90% de la casa. Solo quedaban los detalles, los remates difíciles alrededor de las ventanas altas y la chimenea. Pero la tregua del amanecer fue breve. Un grupo de adolescentes en bicicletas pasó riendo, y uno de ellos, en un acto de vandalismo impulsivo, lanzó un cartón de leche abierto que llevaba en la mano contra la fachada recién pintada. El líquido blanco explotó contra el negro mate, creando una mancha brillante y obscena que chorreó por la pared como una herida infectada. Las risas se alejaron pedaleando, dejando a Elena mirando el daño con una desolación que le partió el alma. No era solo leche, era un insulto a su esfuerzo, una mancha en su ofrenda. Se levantó con dificultad, sus músculos gritando en protesta, y corrió hacia la manguera. Necesitaba limpiar eso antes de que se secara y arruinara el acabado. Mientras frotaba la pared con un trapo húmedo, mezclando el blanco de la leche con el negro de la pintura fresca, lloró. Lloró por la humillación, por la crueldad gratuita, por la ausencia de Roberto. Cada pasada del trapo era una caricia a la casa herida, tratando de restaurar la perfección de esa oscuridad exigida. Mientras limpiaba, su teléfono vibró en su bolsillo, usando el último hálito de batería. Un mensaje de texto de Carlos apareció en la pantalla oscura. El juez ha firmado la orden provisional. Voy para allá con el alguacil. Tienes hasta el mediodía para desalojar. Se acabó el juego, Elena. El mensaje era la sentencia final. Miró la hora. Eran las 8 de la mañana. Tenía 4 horas. 4 horas para terminar los remates, 4 horas para que la pintura secara, 4 horas para que sucediera un milagro. La presión temporal inyectó una última dosis de energía en su sistema colapsado. Volvió a subir a la escalera, ignorando el hambre y el dolor. Pintar se convirtió en un acto de resistencia política. Cada brochazo era un no rotundo a Carlos, un no a la derrota. Atacó las cornisas altas con precisión quirúrgica, estirándose peligrosamente, arriesgando una caída mortal por alcanzar los rincones más inaccesibles. La casa tenía que ser un bloque perfecto de oscuridad. Nada de blanco podía sobrevivir. El cielo, que había estado gris, comenzó a oscurecerse de nuevo, pero esta vez por nubes de tormentas reales, moradas y cargadas de electricidad estática. El aire se volvió pesado y húmedo. Una tormenta se acercaba, amenazando con lavar su trabajo antes de que pudiera secarse. Era una carrera a 3 bandas. Elena contra Carlos, contra el tiempo y contra los elementos. La naturaleza parecía decidida a probar su resolución hasta el límite absoluto. A las 11 de la mañana, la última franja de blanco desapareció bajo el rodillo. Elena dejó caer el brazo, el músculo del hombro ardiendo como si tuviera fuego dentro. La casa estaba completa. Era un monolito negro, imponente, aterrador y extrañamente hermoso en su severidad. No reflejaba la luz, no ofrecía consuelo, solo presencia pura y dura. Elena bajó de la escalera, tambaleándose como un marinero en tierra firme, y se alejó unos metros para ver su obra. El viento sopló fuerte, levantando polvo y hojas secas que se pegaron a la pintura húmeda en la base de la pared. Elena corrió a quitarlas con las manos, obsesiva, protegiendo la integridad de la superficie. Sus dedos estaban sangrando, sus rodillas raspadas, su ropa arruinada. Parecía un espectro surgido de un pantano de alquitrán, pero en sus ojos brillaba una luz febril de triunfo. Había cumplido. Había hecho lo imposible. Sin embargo, el triunfo se vio empañado por la realidad inminente.
Un coche patrulla de la policía giró en la esquina de la calle, seguido por el Deportivo de Carlos. Se acercaban despacio, como tiburones oliendo sangre. Elena retrocedió hasta la puerta principal, su espalda contra la madera negra y pegajosa. No tenía nada con qué defenderse, solo la certeza de haber obedecido. Miró al cielo tormentoso y susurró: «Ya está hecho, Roberto. Ahora te toca a ti». Justo cuando el coche de policía se detenía frente a la verja, un tercer vehículo apareció desde la dirección opuesta. Era una furgoneta antigua, abollada y sin marcas, que frenó con un chirrido metálico justo en medio de la calle, bloqueando el paso de Carlos y la policía. La puerta del conductor se abrió y una bota de trabajo pesada pisó el asfalto. Elena contuvo la respiración. El escenario estaba listo para la colisión final y ella estaba atrapada en el centro, sosteniendo nada más que su fe y un rodillo seco. El cielo retumbó con un trueno que sacudió los cimientos de la casa, sincronizado con el portazo de la furgoneta. El aire se cargó de electricidad estática, erizando el vello de los brazos de Elena. Sentía que la casa detrás de ella vibraba, no por el trueno, sino como si estuviera despertando de un largo letargo. La pintura negra, aún húmeda y brillante, parecía esperar algo, una señal, una llave. Elena se mantuvo firme, una guardiana oscura frente a su fortaleza, esperando el impacto inevitable de las fuerzas que convergían sobre ella. Desde la distancia, vio a Carlos salir de su coche, gritando y señalando la furgoneta que bloqueaba su camino. El policía salía con cautela, poniendo la mano sobre su funda. Pero Elena no miraba a Carlos. Miraba a la figura que descendía de la furgoneta. Un hombre mayor, con el pelo canoso revuelto por el viento y una gabardina larga que ondeaba como una bandera. No miraba a la policía ni a Carlos. Miraba directamente a Elena, y en su mano sostenía una caja metálica que brillaba bajo la luz gris de la tormenta. El agotamiento finalmente venció a la adrenalina. Las piernas de Elena fallaron y se deslizó por la puerta hasta el suelo, dejando una estela en la pintura fresca. Su visión se nubló, los bordes del mundo oscureciéndose. Había llegado al límite de sus fuerzas humanas. Lo que sucediera a continuación ya no estaba en sus manos. Cerró los ojos por un segundo, escuchando los pasos que se acercaban, no los rápidos y agresivos de Carlos, sino otros, rítmicos y pesados, que resonaban con una autoridad tranquila en medio del caos creciente. El hombre que había descendido de la furgoneta caminó hacia el porche con una calma que contrastaba violentamente con el caos que lo rodeaba, moviéndose a través de la tormenta incipiente como si la lluvia y los gritos no pudieran tocarlo. No llevaba uniforme ni traje, sino una ropa funcional de trabajo desgastada y una gabardina que olía a tabaco y a productos químicos industriales. Un aroma que trajo a la memoria de Elena recuerdos fugaces de visitas al estudio de Roberto. Carlos, con la cara congestionada por la ira, intentaba rodear la furgoneta gritando órdenes al oficial de policía, exigiendo arrestos y remolques. Pero el recién llegado lo ignoró con una indiferencia monumental, centrando su atención exclusivamente en la figura temblorosa de Elena. Sus ojos, enmarcados por arrugas profundas y gafas de montura gruesa, la escanearon con una precisión clínica, evaluando no su estado físico lamentable, sino la integridad del trabajo realizado en la fachada negra que se alzaba detrás de ella. Elena intentó ponerse de pie, pero sus piernas eran de gelatina. Se quedó apoyada contra la puerta negra, sintiéndose pequeña y vulnerable ante la presencia de este extraño que parecía conocer las reglas de un juego que ella ignoraba. El hombre se detuvo a 1 metro de distancia, respetando su espacio pero invadiendo su realidad con una gravedad ineludible. «Julián», dijo simplemente, presentándose con una voz ronca que sonaba a grava triturada.
Trabajé con Roberto en la división de prototipos hace 20 años. Él me dijo que eras tenaz, Elena, pero debo admitir que ver esto en persona es impresionante. Hizo un gesto vago hacia la inmensidad negra de la casa, asintiendo con una aprobación técnica que validó por primera vez en días el esfuerzo titánico de Elena. No la miraba como a una loca, la miraba como a una colega que acababa de completar una fase crítica de un proyecto. Antes de que Elena pudiera formular una pregunta, Julián metió la mano en el bolsillo profundo de su gabardina y extrajo un objeto rectangular envuelto en un paño de terciopelo azul oscuro, manchado de grasa. No era un documento legal ni un cheque. Salvador, las soluciones lógicas que su mente desesperada anhelaba, sino algo sólido y pesado. Roberto sabía que su hermano intentaría pararte, continuó Julián, bajando la voz para que el viento no llevara sus palabras hacia la calle. Sabía que te presionarían, que te humillarían y que te cortarían la luz. Por eso diseñó esto de esta manera. La pintura no es el final, Elena. La pintura es solo la pantalla. La revelación golpeó a Elena con la fuerza de una bofetada física. Todo el dolor, las ampollas y el ridículo no habían sido el acto principal, sino simplemente la preparación del escenario para algo más. Carlos finalmente logró sortear el obstáculo de la furgoneta y corría por el camino de entrada, pisando los parterres de flores con sus zapatos de cuero, gritando improperios. «¡Aléjate de ella! ¡Es propiedad privada bajo litigio!», rugió, su voz distorsionada por el viento creciente. Julián no se giró, pero su postura se tensó imperceptiblemente, convirtiéndose en una barrera humana entre la viuda y el agresor. Extendió el objeto hacia Elena con urgencia. «¡Tómalo! Ahora!». Es la llave maestra, pero solo funcionará bajo dos condiciones: oscuridad total y superficie negra. No dejes que él entre, no dejes que encienda ninguna luz blanca. Elena extendió sus manos manchadas y recibió el paquete. Pesaba mucho más de lo que aparentaba, un peso denso y frío que ancló su cuerpo tembloroso a la realidad. Al retirar torpemente el paño de terciopelo, el objeto quedó expuesto. Era una linterna, pero no una que pudiera comprarse en una ferretería local. Tenía un cuerpo de aluminio mecanizado, robusto y anguloso, con disipadores de calor a los lados y una lente frontal extraña, opaca y de un tono violeta oscuro. Parecía una herramienta militar o científica, un instrumento de precisión diseñado para un propósito específico y oculto. No había botones evidentes, solo un interruptor deslizante protegido por una guarda de seguridad. Al sostenerla, Elena sintió una conexión eléctrica instantánea. Era un objeto de poder, un legado tangible de la mente ingenieril de Roberto que ahora descansaba en sus palmas, transfiriéndole la capacidad de ver lo que estaba oculto a simple vista. «¡Policía! ¡Identifíquese!», gritó el oficial, acercándose con la mano en la porra, instigado por la furia de Carlos. Julián se giró finalmente, encarando a los hombres con una tranquilidad desarmante. «Soy un repartidor entregando un paquete póstumo certificado», mintió con fluidez absoluta, bloqueando el paso de Carlos hacia la escalera del porche con su propio cuerpo. «Y ya me iba». Se volvió hacia Elena una última vez y sus ojos se clavaron en los de ella con una intensidad feroz. «Espera a la noche cerrada, Elena. La luz revela la verdad, pero la luz del día la quema. Tienes una oportunidad. Úsala bien». Con eso, dio media vuelta y caminó hacia los intrusos, creando una distracción deliberada y ruidosa al tropezar accidentalmente contra Carlos, deteniéndolo el cintos. Dio tiempo suficiente. Ese segundo de confusión fue el catalizador que Elena necesitaba. La parálisis del miedo se rompió, reemplazada por un instinto de supervivencia agudo y claro. No sabía qué haría la linterna, pero sabía que era vital
y que Carlos no debía tocarla jamás. Con un gemido de esfuerzo, se impulsó hacia arriba, ignorando el dolor punzante en sus rodillas, y se lanzó hacia el interior de la casa. Escuchó el grito de Carlos a sus espaldas: «¡Elena, abre esa puerta!». Pero ella ya estaba girando el pomo, su cuerpo cubierto de pintura negra, deslizándose como una sombra hacia la seguridad del vestíbulo. Cerró la puerta de roble macizo con un golpe sordo y definitivo, girando el cerrojo y echando la cadena de seguridad con dedos temblorosos pero precisos. El silencio del interior de la casa la envolvió de inmediato, un contraste brutal con el ruido de la tormenta y la confrontación exterior. Estaba dentro, estaba sola, y la casa estaba a oscuras debido al corte de luz. Se apoyó contra la puerta, respirando entrecortadamente, escuchando los golpes furiosos de Carlos al otro lado de la madera. «Voy a tirar esta puerta abajo. Estás empeorando las cosas, Elena», gritaba él, pero su voz sonaba amortiguada, lejana. Elena se deslizó hasta el suelo, abrazando la linterna contra su pecho como si fuera un bebé. La virada había ocurrido. Ya no era la víctima pasiva que esperaba el desahucio. Ahora tenía el control de la variable desconocida. Miró a su alrededor en la penumbra del recibidor. La poca luz que entraba por las ventanas, ahora oscurecida por la pintura negra exterior, creaba un ambiente de cueva submarina. Todo lo familiar se había vuelto extraño. Los muebles eran bultos irreconocibles, los cuadros, manchas grises. Pero ahora sabía que esta oscuridad no era un vacío, sino un lienzo. Roberto no la había dejado en la ruina, la había dejado en un rompecabezas. La linterna en sus manos se sentía caliente, vibrante, cargada de potencial. La desesperación se transformó en una curiosidad voraz. ¿Qué había escrito Roberto en las paredes de su vida que solo podía leerse en la oscuridad absoluta? Afuera, la tormenta estalló con toda su fuerza. La lluvia comenzó a golpear el techo y las paredes negras con un repiqueteo furioso, un sonido que aislaba aún más a Elena del mundo exterior. Sabía que Carlos no se iría fácilmente, pero la lluvia y la presencia del oficial de policía, que probablemente dudaría en derribar una puerta sin una orden judicial física y definitiva en la mano, le compraban tiempo prestado, escaso y valioso. Julián había dicho: «Espera a la noche cerrada». Aún era mediodía, aunque el cielo de tormenta engañaba a los sentidos. Tenía que esperar, tenía que resistir el asedio en su propia fortaleza negra hasta que la oscuridad fuera total. Se levantó y caminó hacia el salón principal, sus pasos resonando en el parquet. La casa crujía bajo la lluvia y el viento. Sonidos que antes la asustaban, ahora parecían susurros de conspiración. Se sentó en el sofá central, colocando la linterna sobre la mesa de centro. La miró fijamente. Era un objeto feo, industrial, sin la elegancia que solía caracterizar a Roberto. Y sin embargo, era lo más hermoso que Elena había visto jamás. Representaba la esperanza, representaba la posibilidad de que su esposo hubiera sido más listo que todos ellos. La duda sobre su cordura se disipó. Ahora solo quedaba la tensión de la ejecución. De repente, un pensamiento helado la atravesó. ¿Y si Carlos encontraba otra forma de entrar? ¿Y si rompía una ventana trasera? Elena se levantó de un salto. Tenía que fortificar su posición. Arrastró sillas, mesas y muebles pesados contra las puertas traseras y las ventanas bajas, construyendo barricadas improvisadas en la penumbra. Trabajó con una energía febril, transformando la elegante villa en un búnker. Cada mueble movido era una declaración de guerra. No saldría de allí, no entregaría la casa. Y esa noche, cuando el sol se ocultara definitivamente, descubriría la verdad, aunque esa verdad la destruyera.
Al terminar de bloquear la última ventana de la cocina, Elena se detuvo a beber agua directamente del grifo, jadeando. Se miró en el espejo del pasillo, apenas visible en la oscuridad. Vio una figura salvaje, cubierta de pintura negra, con el pelo revuelto y los ojos brillando con una determinación maníaca. Ya no era la viuda triste del funeral, era la guardiana del secreto. Volvió al salón, se sentó frente a la linterna y esperó. El sonido de la lluvia arreciaba y afuera la luz gris del día comenzaba a morir lentamente, dando paso a la noche prometida. La cuenta atrás final había comenzado y ella estaba lista para enfrentar lo que fuera que la oscuridad tuviera que decirle. El tiempo dentro de la casa, asediada, dejó de medirse en minutos para convertirse en una sucesión agonizante de latidos cardíacos y sonidos amplificados por el miedo. La tormenta exterior arreciaba con una violencia bíblica, lanzando ráfagas de viento que hacían gemir la estructura de madera y hormigón, como si la propia casa estuviera sufriendo bajo la presión de su nueva piel negra. Elena, acurrucada en el rincón más alejado del salón principal, observaba cómo la escasa luz gris que se filtraba por las rendijas de sus barricadas comenzaba a morir, anunciando la llegada inminente de la noche. Cada sombra que se alargaba era una pequeña victoria y al mismo tiempo un aumento exponencial de la tensión. Necesitaba la oscuridad para ver. Pero la oscuridad también era el territorio donde Carlos, ahora desesperado y furioso, se volvería más peligroso e impredecible. Desde el exterior, los gritos de Carlos se habían transformado en un monólogo incoherente de amenazas y negociaciones unilaterales que se colaban por debajo de las puertas. El oficial de policía, aparentemente harto de la lluvia y confundido por la complejidad legal de la situación, había optado por retirarse a su patrulla para consultar con la central, dejando un vacío de autoridad que Carlos estaba dispuesto a llenar con violencia bruta. Elena escuchó el sonido inconfundible de metal contra metal, una palanca o una herramienta pesada golpeando la cerradura de la puerta de servicio del garaje. El ruido resonó en la casa vacía como un disparo, enviando una descarga de adrenalina pura a través de sus venas agotadas, obligándola a ponerse en pie a pesar del dolor paralizante en sus articulaciones. La temperatura dentro de la villa descendió bruscamente al caer la noche, y sin electricidad ni calefacción, el aire se volvió húmedo y helado, penetrando hasta los huesos de Elena. El frío era un enemigo silencioso que entumecía sus dedos, dificultando el agarre firme de la linterna V, su única arma y esperanza en ese escenario de pesadilla. Caminó de puntillas por el pasillo, evitando las tablas del suelo que sabía que crujían, moviéndose como un fantasma en su propio hogar. La familiaridad con el espacio se había desvanecido. Ahora cada habitación era una celda potencial, cada pasillo un túnel hacia lo desconocido. La casa, antes un refugio de luz y amor, se había convertido en un laberinto hostil diseñado para confundir a los intrusos, pero que ahora también la atrapaba a ella. El golpe seco de un vidrio rompiéndose en la parte trasera de la casa, cerca de la lavandería, marcó el inicio de la invasión física. Carlos había decidido cruzar la línea. Ya no le importaban las leyes ni las apariencias, solo la posesión inmediata del activo que creía que le pertenecía. Elena contuvo un grito, llevándose la mano a la boca, sintiendo el sabor metálico del miedo en su lengua. Sabía que la barricada en la lavandería era la más débil, improvisada con una mesa de planchar y cajas vacías. Escuchó el arrastrar de muebles, la respiración pesada de un hombre esforzándose por entrar a través de una ventana rota. El depredador estaba dentro del perímetro, y la casa había comenzado oficialmente en el interior de la bestia negra. Elena corrió hacia la escalera principal, buscando la altura como ventaja táctica, pero se detuvo en seco
al recordar la instrucción de Julián. Espera a que oscurezca totalmente. Miró hacia el tragaluz del vestíbulo. El cielo era un manto de tinta negra sin estrellas. La tormenta había borrado cualquier rastro de luz lunar. Era el momento. No podía esperar más, con Carlos avanzando por la planta baja. Deslizó el seguro de la linterna V con el pulgar, sintiendo el clic mecánico reverberar en su mano. Cerró los ojos un instante, una plegaria silenciosa a Roberto, y encendió el dispositivo, apuntando el haz de luz hacia la pared más cercana del vestíbulo, rezando para que no fuera una locura, para que hubiera algo allí. El haz de luz que brotó de la linterna no era blanco, sino de un violeta profundo, casi invisible en el aire, pero cuando golpeó la superficie negra de la pared interior, el mundo de Elena explotó en color. Donde antes solo había oscuridad y pintura negra, ahora brillaban líneas de un azul neón intenso, trazos geométricos perfectos que flotaban en el vacío como hologramas. Elena soltó un jadeo de asombro puro. La pintura negra no era el final, era el negativo necesario. Roberto había pintado sobre las paredes blancas originales con material fotoluminiscente invisible y luego había ordenado cubrirlo todo de negro para que el contraste fuera absoluto, para que solo quien tuviera la luz correcta pudiera ver el mapa. Las líneas formaban flechas, cotas y números, un lenguaje arquitectónico que ella reconocía vagamente de los años viendo trabajar a su esposo. «Sigue el flujo», decían las flechas brillantes, apuntando hacia el gran salón, lejos de la escalera donde ella pensaba refugiarse. Roberto, incluso muerto, la estaba guiando, corrigiendo su rumbo, protegiéndola de sus propios instintos de pánico. Pero la maravilla duró poco. Los pasos de Carlos resonaron en el pasillo de la cocina, pesados y rápidos. «Sé que estás aquí, Elena. Deja de jugar a las escondidas», gritó, su voz cargada de una amenaza letal que rebotó en las paredes ahora vivas con luz oculta. Elena apagó la linterna instintivamente para no delatar su posición y se sumergió de nuevo en la negrura total, guiándose por la imagen residual de las flechas de neón que aún quemaban en su retina. Se movió hacia el salón, palpando los muebles, golpeándose la cadera contra una consola, mordiéndose el labio para no gritar. El juego del gato y el ratón se intensificó. Carlos encendió la linterna de su móvil, un haz blanco y errático que cortaba la oscuridad como un cuchillo, buscando presa. Elena se agazapó detrás del sofá grande, su corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado, viendo cómo la luz de Carlos barría la habitación, pasando peligrosamente cerca de su cabeza. «No hay dinero, Elena», dijo Carlos, caminando despacio por el salón, con un tono falsamente razonable que era más aterrador que sus gritos. «Roberto se lo gastó todo. Solo quiero la casa para cubrir las deudas que él me dejó. Si sales ahora, te prometo que no presentaré cargos por el daño a la propiedad». Mentía. Elena lo sabía. Podía oler su desesperación y su codicia. Esperó a que el haz de luz blanca se alejara hacia el comedor y, aprovechando el ruido de un trueno que sacudió la casa, se deslizó hacia la siguiente pared, encendiendo su linterna V por una fracción de segundo. El destello violeta reveló una nueva serie de símbolos en la pared del salón. No eran flechas esta vez, sino una fórmula química compleja y una fecha, la fecha de su boda. Y debajo, una sola palabra escrita en mayúsculas brillantes: chimenea. El mensaje era claro. El destino final no era una caja fuerte en el despacho, ni un escondite en el sótano, sino el corazón del hogar, la chimenea monumental de piedra que dominaba el salón. Elena sintió una oleada de emoción cálida. Ese lugar siempre había sido su favorito, donde pasaban las noches de invierno. Roberto había escondido su legado en el centro de su calor compartido, pero llegar a la chimenea implicaba cruzar el espacio abierto del salón, exponiéndose a la vista de Carlos si éste se giraba. Elena calculó la distancia.
5 metros de suelo de madera crujiente. Carlos estaba ahora en el comedor, tirando sillas, buscando en los armarios, haciendo ruido deliberadamente para asustarla. «Voy a empezar a romper cosas, Elena, tus cuadros, tus preciadas acuarelas», gritó, y el sonido de un lienzo rasgándose confirmó su amenaza. El dolor de la pérdida material fue agudo, pero secundario. Elena respiró hondo, tensó los músculos de sus piernas y se preparó para correr. En el momento en que se impulsó hacia adelante, su pie resbaló en una alfombra suelta. Trató de recuperar el equilibrio, pero chocó contra una mesa auxiliar, derribando un jarrón de cerámica que se hizo añicos contra el suelo con un estruendo que pareció una explosión en el silencio de la casa. Carlos se quedó inmóvil en el comedor. El silencio que siguió fue absoluto, cargado de una tensión insoportable. Luego, el haz de luz de su móvil giró violentamente hacia el salón. «Te tengo», susurró, y sus pasos se aceleraron, cargando hacia la fuente del ruido con la furia de un toro embistiendo. Elena no esperó. Se levantó y corrió hacia la chimenea, encendiendo la linterna UV y dejándola encendida sin importarle ya ser vista. El haz violeta iluminó la piedra rugosa de la chimenea y ante sus ojos la superficie mineral cobró vida. No eran solo letras. La piedra entera estaba marcada con huellas de manos brillantes, cientos de ellas, superpuestas, y en el centro, sobre la repisa, un diagrama detallado de un mecanismo de presión oculto en la mampostería. Era un plano interactivo dibujado sobre la realidad misma. Carlos irrumpió en el salón, jadeando, con los ojos desorbitados, empuñando una barra de hierro que había sacado de la reja. Al ver a Elena bañada en esa luz extraña y violeta, y al ver la pared de la chimenea brillando con símbolos espectrales que no deberían estar ahí, se detuvo en seco, confundido y aterrado por lo sobrenatural de la escena. «¿Qué demonios es eso?», balbuceó, bajando el arma por un instante, cegado por la incomprensión de una mente que solo entendía de números y ladrillos, no de luz y secretos. «Es lo que nunca pudiste ver, Carlos», respondió Elena, su voz temblando pero ganando fuerza con cada palabra. «Es la arquitectura de la verdad». Aprovechando su confusión, Elena se lanzó hacia la chimenea, buscando con sus dedos la piedra específica que el diagrama iluminado indicaba. La luz UV hacía que la piedra clave brillara con una intensidad pulsante, guiando su mano como un imán. Carlos, recuperándose de la sorpresa, rugió y se abalanzó sobre ella, levantando la barra de hierro para golpear, decidido a destruir lo que no entendía. Elena presionó la piedra. No pasó nada al principio, el tiempo se congeló. Carlos estaba a 2 pasos, el arma en el aire, su rostro una máscara de odio deformada por las sombras y la luz violeta. Elena empujó con todo el peso de su cuerpo, gritando de esfuerzo y desesperación. Sintió un clic profundo, un mecanismo hidráulico antiguo que se liberaba dentro de la pared. La piedra cedió, hundiéndose unos centímetros hacia adentro, y un sonido de engranajes pesados y cadenas ocultas comenzó a retumbar dentro de la columna de la chimenea. El suelo bajo los pies de Carlos vibró violentamente, haciéndole perder el equilibrio justo cuando lanzaba el golpe. La barra de hierro se estrelló contra el suelo de madera a centímetros del pie de Elena, astillando el parquet. Una sección lateral de la chimenea, que parecía ser piedra sólida, comenzó a deslizarse hacia afuera con un chirrido de piedra contra piedra, revelando una cavidad oscura y profunda, una caja fuerte estructural que había estado allí desde la construcción de la casa, invisible para todos. «¡No!», gritó Carlos, viendo cómo el secreto se abría. Se lanzó hacia el hueco, olvidando a Elena, impulsado por la avaricia pura. Pero Elena fue más rápida. Se interpuso entre él y la apertura, apuntándole directamente a los ojos con la linterna UV de alta potencia.
El haz concentrado y brillante lo cegó momentáneamente, obligándolo a cubrirse la cara con las manos, retrocediendo con un grito de dolor. ¡Atrás!, ordenó Elena, sintiéndose por primera vez dueña de la situación. Tenía el control de la luz y, por tanto, el control de la realidad. Dentro de la cavidad iluminada ahora por el resplandor violeta, no había fajos de billetes desordenados. Había una serie de cilindros metálicos sellados al vacío y un maletín de seguridad biométrico. Pero lo más impactante era lo que estaba escrito en el interior de la puerta de piedra del compartimento, brillando bajo la luz: V para Elena, la única que sabe construir en la oscuridad. Carlos, recuperando la visión, vio el contenido y su expresión cambió de la furia a una codicia calculadora y desesperada. Se preparó para embestir de nuevo, sabiendo que era su última oportunidad antes de que alguien más llegara. La tormenta afuera alcanzó su clímax con un trueno que pareció partir el cielo, y la luz de los faros de la policía volvió a inundar el salón a través de las ventanas rotas, mezclándose con la luz violeta y las sombras, creando un escenario caótico y estroboscópico. Elena, con la mano sobre el maletín y la linterna alzada como una espada, miró a su cuñado a los ojos. La carrera había terminado. Ahora comenzaba la batalla final por la posesión de la verdad. Estaba acorralada, agotada y herida, pero tenía la llave del reino en sus manos y estaba dispuesta a morir antes que dejar que Carlos pusiera un dedo sobre el legado de Roberto. La atmósfera en el salón se quebró con la violencia de un trueno simultáneo al grito de Carlos, quien abandonó cualquier pretensión de civismo para convertirse en una bestia impulsada por la codicia pura. Se lanzó hacia la cavidad abierta en la chimenea con una desesperación animal, ignorando a Elena y apartándola con un empujón brutal que la envió rodando sobre la alfombra llena de cristales rotos. La linterna V salió despedida de su mano, girando sobre el suelo de madera como un faro enloquecido, y su haz violeta barrió la habitación en arcos vertiginosos, iluminando fragmentos de verdades ocultas en las paredes. Fechas, números de cuentas bancarias y firmas falsificadas que brillaban acusadoramente en la oscuridad. Carlos se arrodilló frente a la caja fuerte expuesta, sus manos temblando mientras intentaba arrancar el maletín de seguridad de sus anclajes, sus uñas rascando el metal con un sonido chirriante que erizaba la piel, completamente ajeno a la realidad de que la policía estaba a punto de derribar la entrada principal. Elena, aturdida por el impacto y sintiendo el dolor agudo de los cristales clavándose en sus palmas, miró a través de la penumbra estroboscópica y vio la verdadera naturaleza del conflicto. No se trataba solo de dinero, se trataba de vindicación. Se arrastró hacia la linterna, sus movimientos alimentados por una furia fría que superaba su miedo físico. Carlos, frustrado por el sistema biométrico del maletín que requería una huella dactilar que él no poseía, se giró hacia ella con los ojos inyectados en sangre, el rostro deformado por una mueca de odio. ¡Ábrelo!, rugió, levantando un trozo de piedra suelta de la chimenea como un arma primitiva. «Pon tu maldito dedo en el escáner, o te juro que quemaré esta casa contigo dentro y nadie sabrá nunca lo que había aquí». La amenaza era real. La locura que él había proyectado sobre ella ahora lo consumía a él completamente. En ese instante, la puerta principal de la villa se dio con un estruendo de madera astillada y metal retorcido bajo el impacto del ariete policial. La tormenta y el viento irrumpieron en el vestíbulo, seguidos por dos oficiales con armas desenfundadas y linternas tácticas de luz blanca, cortaron la atmósfera azulada del salón. «Policía, suelten las armas, al suelo», gritaron, sus voces llenas de la tensión de no saber a qué se enfrentaban. La mezcla de luces, la blanca dura de la policía
y la violeta espectral de la linterna de Elena que yacía en el suelo. Creó un escenario surrealista, una pesadilla visual donde las sombras parecían tener vida propia. Carlos, sorprendido, dudó por un segundo, bajando la piedra pero manteniéndose peligrosamente cerca de la caja fuerte. Su cuerpo en tensión, calculando si podía mentir para salir de esta situación o si debía luchar. «¡Ella está loca!», gritó Carlos, intentando recuperar su máscara de ciudadano respetable, señalando a Elena con un dedo acusador mientras levantaba las manos a medias. «Entró en un episodio psicótico, ha destruido la casa y me atacó cuando intenté detenerla. ¡Miren lo que ha hecho!». Su voz sonaba casi convincente, practicada en años de manipulación corporativa. Los oficiales, viendo a Elena cubierta de pintura negra, sangrando y rodeada de escombros, vacilaron, sus armas oscilando entre el hombre de traje y la mujer de aspecto salvaje. La narrativa de la viuda loca que Carlos había sembrado cuidadosamente en el pueblo estaba a punto de dar sus frutos, y Elena vio en los ojos de los policías la duda que podría condenarla. Si la arrestaban a ella, Carlos encontraría la forma de quedarse con el maletín en la confusión. Pero Elena tenía el arma que Carlos no podía contrarrestar: la verdad, literal escrita en los muros. Aprovechando la distracción de los oficiales, se lanzó hacia la linterna UV, agarrándola con fuerza. «¡Miren las paredes!», gritó con una voz que salió de sus entrañas, una orden imperativa que resonó con la autoridad de quien posee la evidencia absoluta. «Apaguen sus luces y miren las paredes». Antes de que los policías pudieran reaccionar, Elena apuntó el haz violeta de alta potencia directamente sobre la superficie negra encima de la chimenea, justo donde Carlos estaba parado. La pintura negra desapareció visualmente bajo la radiación UV, y el texto oculto de Roberto emergió con un brillo de neón cegador. Una escritura fantasmal que flotaba sobre la cabeza de Carlos como una sentencia divina. No eran solo garabatos, era un libro mayor detallado. Carlos, Desfalco Proyecto Azul, 2021. Cuentas offshore ilegales, amenazas a la familia. Roberto no solo había escondido su fortuna, había convertido las paredes de su propia casa en un expediente gigante contra su hermano, documentando cada robo, cada traición, cada centavo que Carlos había lavado a través de la empresa de arquitectura. Los oficiales, instintivamente, bajaron sus linternas blancas, y en la penumbra la acusación brillante era innegable. La casa entera estaba testificando. Las paredes gritaban los crímenes de Carlos en un silencio luminoso. El oficial más joven soltó un «Dios mío» ahogado, leyendo los montos y fechas que coincidían con investigaciones de fraude que probablemente existían en algún archivo olvidado. Carlos, al darse cuenta de que estaba parado frente a su propia acta de acusación gigante, palideció mortalmente. Se giró para ver las letras brillantes detrás de él, y su arrogancia se desmoronó como un castillo de naipes. Intentó, en un acto de futilidad patética, cubrir las letras con su cuerpo, frotando la pared con la manga de su chaqueta, pero la pintura fotoluminiscente estaba debajo del negro, indeleble, permanente. «Es un truco, es pintura. Ella lo pintó», balbuceó, pero sus palabras carecían de fuerza. La complejidad de los datos, las firmas digitales copiadas en la pared, la precisión arquitectónica de la evidencia, todo apuntaba a la mente meticulosa de Roberto, no a la improvisación de una viuda desesperada. Elena se puso de pie, sosteniendo la linterna como si fuera la espada de la justicia, iluminando cada rincón de la vergüenza de su cuñado. «Abre el maletín, Elena», dijo el oficial mayor, su tono cambiando drásticamente de la sospecha al respeto cauteloso. Ya no la veía como a una loca, sino como a la víctima y testigo clave.
Carlos intentó hacer un movimiento brusco hacia la salida lateral, pero el segundo oficial lo placó contra el suelo con un movimiento profesional, esposándolo justo debajo de las palabras brillantes que detallaban su robo de fondos de pensiones. Mientras Carlos gritaba obscenidades y protestas legales, Elena se acercó a la caja fuerte abierta en la chimenea. Sus manos, negras por la pintura y rojas por la sangre seca, no temblaron esta vez. Colocó su pulgar sobre el lector biométrico del maletín. Hubo un pitido agudo, una luz verde, y los cerrojos se liberaron con un suspiro hidráulico. Al levantar la tapa del maletín, el contenido quedó expuesto a la mezcla de luces. No había solo dinero, había bonos al portador de alta denominación, perfectamente legales, y un disco duro externo etiquetado como evidencia fiscal completa. Pero encima de todo eso, había una carta manuscrita en un sobre blanco simple, con su nombre escrito en la caligrafía de Roberto. Elena tomó el sobre, sintiendo que el peso del mundo se levantaba de sus hombros. La fortuna estaba allí, sí, suficiente para pagar las deudas 10 veces y vivir cómodamente, pero la verdadera riqueza era la reivindicación. Roberto no la había dejado desprotegida. La había convertido en la pieza clave para destruir al hombre que intentaba arruinarlos a ambos. Queda detenido por fraude, intento de robo y asalto, recitó el oficial mientras levantaba a Carlos del suelo. El antagonista, ahora despojado de su poder y su dignidad, miró a Elena con una mezcla de odio y asombro. «¿Cómo lo supiste?», escupió, incapaz de comprender que la mujer a la que había subestimado lo hubiera vencido. Elena no respondió con palabras. Simplemente movió la linterna V una última vez, iluminando una frase escrita en el suelo, justo a los pies de donde Carlos había caído. «La avaricia te ciega, hermano». La ironía golpeó a Carlos, quien bajó la cabeza derrotado por el hermano muerto al que siempre creyó más débil. Los paramédicos entraron en la casa justo cuando se llevaban a Carlos, pero Elena rechazó la camilla con un gesto suave. Necesitaba estar de pie. Necesitaba ver cómo su casa, esa estructura negra y aterradora que había pintado con su propio sudor, volvía a ser suya. La policía comenzó a fotografiar las paredes, fascinados por la evidencia forense más grande y extraña que jamás hubieran visto. El vandalismo de Elena se había convertido en la escena del crimen más elaborada de la historia. La Casa Negra no era una ruina, era la bóveda de seguridad más grande del mundo, y Elena era la única que tenía la combinación lumínica. Julián, el extraño de la furgoneta, apareció en el marco de la puerta rota, observando la escena con una media sonrisa satisfecha. No entró. Su trabajo estaba hecho. Cruzó una mirada con Elena a través de la habitación llena de policías y destellos de cámaras. Asintió una sola vez, un gesto de respeto entre conspiradores, y desapareció en la noche lluviosa tan misteriosamente como había llegado. Elena se quedó sola en el centro del caos controlado, aferrada a la carta de Roberto y al maletín, rodeada por las palabras brillantes de amor y protección que su esposo le había dejado. La tormenta afuera comenzó a amainar, convirtiéndose en una lluvia suave que lavaba el mundo exterior, pero dentro, la luz de la verdad brillaba más fuerte que nunca. El oficial mayor se acercó a ella, guardando su arma. «Señora, vamos a necesitar asegurar la propiedad y tomar su declaración, pero creo que su esposo era un genio», dijo, mirando las paredes con incredulidad. Elena miró a su alrededor, viendo la locura transformada en salvación. «No era un genio», murmuró, acariciando el maletín con ternura. «Era un arquitecto y sabía que para construir algo nuevo, a veces primero tienes que oscurecerlo todo». La adrenalina comenzó a desvanecerse, dando paso a un cansancio profundo pero pacífico. La batalla había terminado, la Casa Negra seguía en pie, y ella también.
Con la salida de Carlos esposado, el aire de la casa pareció aligerarse, como si un miasma tóxico hubiera sido aspirado por la chimenea abierta. Elena se sentó en el único sillón que no había sido volcado, apagando la linterna UV. La oscuridad volvió, pero ya no era aterradora. Ahora era una manta protectora, un abrazo de terciopelo que guardaba sus secretos. En la penumbra, necesidad de la luz violeta, Elena podía sentir la presencia de Roberto más fuerte que nunca. Habían ganado. Juntos, a través de la muerte y la pintura, habían ganado. Y mientras la primera luz de la luna real se colaba por las ventanas rotas, Elena supo que nunca volvería a pintar la casa de blanco. El negro era ahora el color de su victoria. La cacofonía de sirenas y gritos se disolvió lentamente en la distancia, dejando tras de sí un silencio denso y reverente que reclamó nuevamente la propiedad. La casa, ahora vacía de intrusos y policías, parecía exhalar un suspiro de alivio estructural, sus vigas asentándose tras la violencia de la noche. Elena permaneció sentada en el suelo del salón durante un tiempo incalculable, rodeada por los restos de la batalla, vidrios rotos que brillaban como diamantes falsos, muebles volcados y el leve olor a ozono y pólvora que flotaba en el aire estancado. No sentía urgencia por limpiar ni por ordenar. El caos a su alrededor era la evidencia física de su victoria, un testimonio desordenado de que había defendido su territorio y sobrevivido. La pintura negra en su piel se había secado, tirando de sus poros, una segunda piel que ya no sentía como una mancha de vergüenza, sino como una armadura de guerra que la había protegido cuando era más vulnerable, transformándola en algo más duro y resistente. Con manos que ya no temblaban, Elena abrió finalmente el sobre blanco que había encontrado dentro del maletín, la última pieza del rompecabezas emocional de Roberto. La carta no era extensa, ni estaba llena de tecnicismos legales. Era una confesión íntima escrita con la caligrafía apresurada de quien sabe que se le acaba el tiempo. Elena, si estás leyendo esto, es que tuviste el coraje de creer en mí cuando nadie más lo hizo. Perdóname por la oscuridad, pero era la única forma de que vieras la luz sin que Carlos te la robara, decían las líneas iniciales. Las lágrimas de Elena cayeron sobre el papel, pero no eran lágrimas de duelo desesperado, sino de una liberación profunda, una catarsis que lavaba la duda y la culpa. Roberto no había perdido la razón, había orquestado una sinfonía de sombras para protegerla, confiando en que su amor sería lo suficientemente fuerte para soportar el peso del negro y la presión del mundo. Al levantarse, Elena se acercó al gran espejo del vestíbulo, apenas iluminado por la luz de la luna que entraba por la puerta destrozada. La mujer que le devolvía la mirada no era la viuda frágil y perdida de hace una semana. Era una figura imponente, cubierta de hollín y pintura, con una mirada feroz y viva que brillaba con una nueva autoridad. La transformación era irreversible. El fuego de la confrontación había quemado la ingenuidad y la pasividad, forjando en su lugar una resiliencia de acero. Se tocó la cara, manchando el espejo con una huella negra, y sonrió levemente. Había sido la musa de un arquitecto, pero esa noche se había convertido en la constructora de su propio destino. La Casa Negra ya no era una tumba para sus recuerdos, sino el cimiento sólido sobre el que edificaría su nueva vida, una vida donde ella tenía el control de las luces y las sombras. El amanecer llegó con una claridad insultante, iluminando el barrio suburbano con sus tonos pastel habituales, pero esta vez la dinámica había cambiado radicalmente. Los vecinos, incluida la criticona señora Galdós, se congregaron tímidamente en las aceras, observando con una mezcla de temor y respeto la cinta
policial amarilla que rodeaba el perímetro y la imponente fachada negra que se bebía la luz del sol. La noticia del arresto de Carlos y el descubrimiento del fraude masivo ya corría como la pólvora. La loca del rodillo había resultado ser la heroína que desenmascaró a un criminal. Elena salió al porche, taza de café en mano, y al verla, los murmullos cesaron. Nadie se atrevió a burlarse ni a mencionar los códigos estéticos. La Casa Negra se había convertido instantáneamente en una leyenda local, un monumento intocable a la justicia poética que imponía un respeto silencioso en toda la calle. En la tranquilidad de la mañana, Elena revisó mentalmente el contenido del maletín. Los bonos y los activos recuperados eran más que suficientes para liquidar las hipotecas, pagar las deudas y asegurar su futuro sin depender de nadie. La sensación de asfixia financiera que la había oprimido durante meses se evaporó, reemplazada por una vertiginosa sensación de libertad. Podía vender la casa a París para pintar acuarelas, como siempre había soñado, o podía quedarse y convertir la villa en lo que quisiera. El dinero no compraba la felicidad, pero había comprado su dignidad y la capacidad de elegir, un lujo que Carlos había intentado arrebatarle. La ironía de que la riqueza hubiera estado escondida en las paredes que la rodeaban todo el tiempo la hizo soltar una risa breve y ronca. Había estado viviendo dentro de una caja fuerte sin saber la combinación. Caminó por el jardín, tocando la superficie rugosa y negra de la fachada exterior. Bajo la luz del día, la pintura mate absorbía el calor del sol, sintiéndose tibia y viva bajo sus dedos. Decidió que no volvería a pintarla de blanco, al menos no por ahora. Ese negro profundo era hermoso a su manera. Era honesto, radical y valiente. Guardaba bajo su superficie el mapa secreto de su salvación, los trazos invisibles de Roberto que solo ella conocía. Mantener la Casa Negra sería su estandarte, un recordatorio permanente de que las apariencias engañan y de que la verdadera estructura de las cosas a menudo requiere mirar más allá de lo evidente. La casa se había ganado su color, igual que ella se había ganado su lugar en el mundo. Elena se sentó en los escalones de la entrada, observando cómo el viento mecía los árboles, sintiendo una paz absoluta que nacía del centro de su pecho. El futuro era una página en blanco, o tal vez una pared negra esperando ser iluminada. Sacó la linterna UV de su bolsillo, acariciando el metal frío con el pulgar, sabiendo que siempre tendría la herramienta para revelar la verdad cuando la oscuridad cayera de nuevo. A su alrededor, el mundo seguía girando, con sus hipocresías y sus ruidos, pero en su pequeña isla de asfalto y negrura todo estaba en orden. Había cruzado el infierno pintándolo de negro y al otro lado había encontrado no solo un tesoro, sino a sí misma. Y eso, pensó mientras cerraba los ojos bajo el sol, valía más que cualquier herencia.